Bueno, hoy vamos a terminar con el capítulo 4, que es la parte de probabilidad, ¿cierto? Después ya vamos a empezar con modelos de probabilidad. Y esto que vamos a ver hoy día es la última parte, que es el teorema de Bayes. Recordarles que la otra semana, el día viernes, tenemos la prueba 1, que es en conjunto con la otra sección, y es de manera individual y considera los contenidos del capítulo 1, 2, 3 y 4, es decir, entra desde el principio de lo que hemos visto hasta esto, que es el teorema de Bayes. Por lo que hoy día cuando termine de pasar, el día viernes vamos a tener una actividad en grupo para practicar las partes de probabilidad que hemos visto hasta ahora. Así que eso lo voy a mandar por correo, esas indicaciones para el viernes. Profe, esa es como una pseudo solemne. Claro, es esas que valen otro porcentaje. De hecho, esos porcentajes los tengo por ahí puesto en los anuncios. Voy a mostrarlo un poco para que hagamos memoria de eso. Pero sí, son como más pruebas como recopilatorias y que tienen que ver que las hacemos en conjunto con la otra sección de estadística. Vamos a buscar el tiro de eso. Aquí está. Esto está en el anuncio que había puesto al principio, ¿cierto? Aquí en la parte de evaluaciones. Bueno, esta primera prueba, ¿cierto? Que es la que viene ahora, que vale el 20% y es el viernes 17 de octubre, es decir, el otro viernes, ya de las 2:30 a las 4:30. Ah, pero este horario está corrido porque este es el de la otra sección, de nosotros es más temprano, es 11:30 eh, a la 1, ¿cierto? O sea, tendría que ser como a la 1:30. Ya, así que eso voy a modificar el horario porque ese horario es de la otra sección. Y ese va a ser van a haber dos tipos de pruebas. La primera prueba es el 16 y el otro es el 20 de noviembre. Y ya nos viene esta acá. Y los contenidos, a indicarle al tiro que son los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro guía. Y entra, o en tema de clases, entra hasta la clase que vamos a ver hoy. Nos quedan dos controles, que son uno el 23 de octubre y otro el 4 de diciembre. Bien, y esto de acá cierra este capítulo de la probabilidad condicionada con la independencia y la intersección. Todo lo que hemos visto acerca de probabilidad se junta en esto, en el teorema de Bayes. Entonces, ¿de qué trata exactamente esto? Bueno, hemos visto que con la probabilidad condicionada, ¿cierto? Uno trata de obtener la probabilidad de algo con un evento que ya ocurrió. Entonces, el teorema de Bayes trata de que nosotros conozcamos probabilidades previas, es decir, que ya sepamos algún tipo de probabilidad que pasó antes, que nos llegue nueva información, y aquí es donde vamos a aplicar el teorema de Bayes que lo vamos a ver enseguida, y con eso podemos calcular una probabilidad posterior. Es decir, vamos a ver cómo la nueva información cambia las probabilidades previas que tenemos, y vamos a tener unas probabilidades nuevas a partir de esta nueva información que llega. Eso en grandes rasgos es el teorema de Bayes. Vamos a ver cómo se aplica, y para eso la idea es abordar un problema, y el problema abordarlo con todas sus probabilidades e ir viendo qué pasa con esto del teorema de Bayes. Lo vamos a construir, después vamos a ver la fórmula que tiene este teorema y lo útil que es cuando nos dan información en un problema de probabilidades que ya conocemos, como probabilidades nuevas, ¿cierto? Y podemos hay una serie de problemas que se pueden resolver con este tipo de análisis. Entonces, para esto vamos a hacer este ejemplo introductorio que está acá. Hay una encuesta realizada, ¿cierto?, para obtener información sobre la opinión respecto a las inversiones para el retiro. Se les preguntó a los hombres y mujeres interrogados qué tan importante
les parecía que era el nivel de riesgo al elegir una inversión para el retiro. Es decir, aquí tenemos una encuesta, ¿cierto? Tiene un contexto esta encuesta, pero lo importante es que esta encuesta se dividió entre hombre y mujer. Y aparte, las personas respondieron si esto que le preguntaban era importante o no era importante. Si el nivel de riesgo era importante o no era importante, ¿ya? Entonces, eso se resume en la tablita abajo. La tablita abajo están resumidas las probabilidades conjuntas, ¿ya? Vean el problema bien antes de que lo empecemos a desarrollar. Entonces, esta tabla tiene probabilidades conjuntas, es decir, las probabilidades ya sacadas. Por ejemplo, cuando nos referimos a una tabla de probabilidades conjuntas que no la formamos en una de las clases, a partir de los datos formamos esta, pero aquí ya viene lista. Esto, por ejemplo, significa que esa es la probabilidad de que al seleccionar una respuesta, esta haya sido de un hombre y que haya dicho que era importante el nivel de riesgo. Esto, por ejemplo, es la probabilidad de que al seleccionar algo sea un hombre. Y esta es la probabilidad de que sea una mujer. Como ven, esto se dividió en 50 y 50. Esta es la probabilidad de que diga que algo es importante y algo que no es importante. Entonces, basado en esto, vamos a empezar a ver ciertas cosas sobre estas probabilidades conjuntas que estamos viendo acá. Algo muy parecido a lo que hicimos cuando estuvimos viendo la probabilidad condicionada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver un diagrama de árbol para ver cómo se dividen este tipo de situaciones. Aquí tenemos varias opciones. Primero, en el paso 1, tenemos el hecho de si es hombre o mujer, ¿ya? Voy a hacer, antes de esto, voy a anotar aquí arriba como los eventos que tenemos. Por ejemplo, H es ser hombre, M es ser mujer. Y va a ser que haber dicho que era importante el nivel de riesgo y N va a ser que era no importante el nivel de riesgo. Entonces ahí tengo dividido los 4 eventos que marcan este problema que estamos viendo acá. Recuerden que esto es siempre bueno de hacerlo previamente cuando estamos realizando un ejercicio. De hecho, yo siempre se los voy a pedir cuando hagamos algo que ustedes anoten los eventos antes. Entonces, esto que tenemos aquí son nuestros eventos. Ya, y ahora el de árbol lo puedo hacer en base a estos eventos. Entonces, en el paso 1, vamos a ver si el encuestado era hombre o mujer, para ver todos los posibles casos que tiene este problema. ¿Ya? Y aquí, este sería el paso 1 de esto que estamos analizando acá. Luego, en el paso 2, se les pregunta si acaso es importante o no importante. Entonces, podría responder que es importante o podría responder que no es importante en ambos casos. Y aquí tenemos en el paso 2 de este diagrama de árbol. Y hasta acá llegan los eventos que estamos analizando.
Si nos fijamos, esto de aquí resulta en lo siguiente. Este es el paso 1. Voy a anotarlo con otro color aquí. Paso 1, paso 2 y luego el resultado. Y aquí voy a enumerar la lista de resultados que tiene este problema. Es decir, podría ser que sea hombre y que diga que es importante. Podría ser que sea hombre y que diga que no es importante. Podría ser que sea mujer y que diga que es importante. O podría ser que es mujer y que diga que no es importante. Estos cuatro eventos son los que resultan al hacer el diagrama de árbol. Aprovecho de repasar cierto esta técnica de que nos permite contar todos los resultados experimentales que hay dentro de este problema. Bien, pero a partir de esto podemos ver distintas cosas. Cada uno de estos resultados experimentales es en realidad una intersección. Es una intersección. Es decir, por ejemplo, el resultado experimental de que sea hombre y de que haya dicho que es importante es esa probabilidad es así, como si quiero calcular esa probabilidad va a ser la probabilidad de que sea hombre y que diga que es importante. Entonces aquí estaríamos calculando la probabilidad del evento, o sea, del resultado HI. ¿Ya? Esa sería la de ahí. Y en base a lo que vimos anteriormente, nosotros esto lo podemos escribir de otra manera. Recuerden que antes habíamos visto la probabilidad condicionada, vimos que la intersección de dos eventos, la probabilidad de intersección, se puede escribir como la probabilidad de, por ejemplo, H multiplicado por la probabilidad de eh, I sabiendo que es H. ¿Ya? Esta formulita que la que vimos de probabilidad condicionada en la clase anterior. Entonces aquí recuerde que la intersección se puede escribir en base a la condicionada. Ya, ahí repasando un poco también el tema de la fórmula de la probabilidad condicionada que vimos antes. Entonces, si quiero calcular las probabilidades ahora, en el diagrama de árbol que hice antes, voy a hacer este mismo diagrama, pero voy a ir anotando las probabilidades que tiene cada uno de estos eventos. Se me voy a robar este diagrama acá. Aquí. Y ahora vamos a hacer completito este diagrama, pero anotando las probabilidades que tiene en conjunto con lo que estamos haciendo aquí. Entonces, aquí por ejemplo, voy a calcular voy a anotar, en vez de eventos, voy a anotar la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de H? ¿Cuál es la probabilidad de ser mujer? Por aquí vamos a anotar cuál es la probabilidad de que algo sea importante, dado que ya es hombre. Y aquí la probabilidad que algo sea no importante, dado que es hombre. Aquí, eso porque ya hay información en probabilidad condicionada, información que ya conocemos. Cuando vamos en el paso 2, por ejemplo,
Esta parte ya sabemos que es mujer, pero queremos ver la probabilidad que haya dicho que era importante. Y aquí abajo sabemos que es mujer y queremos la probabilidad que haya dicho que era no importante. Esas probabilidades las conocemos porque la tabla anterior nos dice cuáles son. Por ejemplo, me la voy a sacar de aquí para verla ahí abajo. Por ejemplo, la probabilidad de ser hombre es 0,5. La probabilidad de ser mujer es 0,5 también. La probabilidad de haber dicho que es importante, dado que es hombre, no sé, esa la tenemos que ver desde acá. ¿Ya? Ahí, entonces tenemos esa de ahí. La idea es completar ahora esa tablita que tenemos ahí abajo. Por aquí tenemos, voy a anotar hasta el final, acá tenemos la probabilidad de ser hombre y haber dicho que era importante. Aquí tenemos el resultado que es la probabilidad de ser hombre y haber dicho que no era importante. Probabilidad de ser mujer y haber dicho que era importante. Y aquí la probabilidad de ser mujer y haber dicho que no era importante. Estas de aquí también las conocemos porque vienen dadas en la tabla conjunta de abajo. Podemos ver, por ejemplo, que la probabilidad de ser hombre y decir que era importante es 0,22. La vuelta abajo, mejor para anotar la fórmula después aquí. 0,22. La otra, hombre y no importante, es 0,28. Mujer e importante, 0,27. Mujer y no importante es 0,23. Tengo entonces toda esa lista de probabilidades. Aún no conozco esas, sí, ya se las vamos a ver al tiro. Pero lo que sí sé es que esto, y era lo que había notado hace un rato de la fórmula de la probabilidad condicionada que está ahí, eso es lo mismo que la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de I dado H, por ejemplo, esa ahí. Esta es la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de decir que no era importante ser hombre. Esta es la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de decir que es importante y ser mujer. Y esta es la probabilidad de ser mujer y decir que no es importante y ser mujer. Entonces, si miro este árbol que tengo acá, podría perfectamente conocer cuáles son estas. Porque, por ejemplo, acá yo tengo cuánto vale ese. Tengo cuánto vale la probabilidad de ser hombre, que es 0,5, y por lo tanto puedo conocer ese de acá. Yo sé que este vale 0,5. Así que perfectamente puedo conocer el otro. Basta que divida 0,22 en 0,5. Entonces esto nos da un resultado, por ejemplo, acá 0,44. Este nos da 0,56. El otro nos da 0,54. Y este es 0,50, o sea, 0,46. Y esas probabilidades no venían en la tabla conjunta, entonces nosotros las calculamos a partir de estos resultados que vimos antes. Lo que estamos haciendo aquí implícitamente es aplicar el teorema de Bayes, es decir,
Podemos, a partir de información nueva, calcular información de otras probabilidades. Este diagrama de acá resume todo el ejercicio que estamos realizando. Entonces, una cosa importante de ver el teorema de Bayes que estamos haciendo acá es que la probabilidad de algo se puede escribir en base a sus probabilidades condicionadas, es lo que estamos viendo por ahí. Por ejemplo, si ahora tomo la probabilidad de ser hombre, que es esa de acá, me doy cuenta que es lo mismo que sumar esto más ese. Al igual que la probabilidad de ser mujer es la probabilidad de esto más eso. Pero esto los puedo escribir en base a sus probabilidades condicionadas. Y aquí viene lo interesante y la aplicación del teorema de Bayes. Entonces, note que en base a lo anterior, tenemos. Voy a sacar una de las fórmulas que vimos antes. Por ejemplo, la probabilidad de que, de que seleccione a alguien o que sea, que ya sé que es hombre y que haya dicho que era importante el nivel de riesgo. Lo puedo escribir según esto que tengo aquí, ¿cierto? Sabemos que es la probabilidad de H inter I dividido la probabilidad de H. Esa es la fórmula que tenemos puesta desde antes. Pero esto se puede escribir de otra manera, considerando que esta intersección también la puedo ver de esta forma, como probabilidad de I por probabilidad de H dado I. Y esto dividido probabilidad de H. Y ahora la probabilidad de H, que la tenemos aquí, se puede escribir como la suma de estas dos cosas, de este con este. Entonces, puedo escribir esto así. Y este de acá, que va a aparecer, este es el famoso teorema de Bayes, donde me dice que esto puedo escribirlo como. Esto lo puedo escribir como la probabilidad de H inter V, o sea, de H inter I, más la probabilidad de H inter N. Ya las dos intersecciones. Y más aún, volviendo a aplicar la propiedad que vimos de condicionada, puedo ver esto de esta forma. Entonces, por ejemplo, esta la puedo escribir como probabilidad de I por probabilidad de H dado I más probabilidad de N por probabilidad de N dado, o sea, de H dado N. Ya puedo escribir eso de esa manera.
todo cierto considerando, y aquí no se olviden esta observación, que estoy utilizando esto que vimos en la clase anterior, que era que la probabilidad de la intersección se podía escribir como esto de aquí de la probabilidad condicionada, ¿cierto? Que era, mejor lo escribir como condicionada aquí, la probabilidad de A dado B, siempre se puede escribir como probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de B. ¿Ya? Esa es la probabilidad que uso a cada rato dentro de esto aquí, para llegar a esta fórmula que está acá. Entonces, en resumen, lo que acabamos de hacer, estas combinaciones entre lo que vimos arriba y aplicar consecutivamente esta fórmula de la probabilidad condicionada que estoy viendo acá, nos lleva a escribir el teorema de Bayes, que es, en resumen, esto de aquí. Por ejemplo, el teorema de Bayes para dos casos nos dice que la probabilidad de A1 dado B se puede escribir de esa manera y de A2 dado B se puede escribir de esa otra forma cuando tengo los casos A1 y A2. O bien, de manera general, ¿cierto? Hay un teorema general de Bayes, que es el que está aquí abajo, que me sirve para más de dos casos y que puedo escribir siempre una probabilidad de esa manera. Ahora, ¿de qué sirve el teorema de Bayes? Sirve porque a veces yo conozco ciertas informaciones del problema. Por ejemplo, puedo conocer quizás este y este, y entonces me permito conocer ese de acá. O incluso puedo conocer, por ejemplo, ese y ese, y entonces podría calcular este de acá. Dependiendo del problema que estemos realizando, es que podemos utilizarlo de distintas maneras dentro de esta fórmula. Entonces, voy a resolver ahora un problema donde use justamente el teorema de Bayes para ver cómo se usa. Voy a hacer este de acá. Voy a dejar este de aquí para que lo vean por mientras y enseguida tengamos un pequeño break de 5 minutos y voy a realizar el ejercicio para aplicar el teorema de Bayes.
en este problema, la idea es ver bien cómo, qué eventos hay y, cómo, y qué probabilidad nos piden, ya para poder realizarlo. Entonces, lo primero sí es que la vamos a ir construyendo la solución de a poco. La idea es que primero vean como qué eventos hay dentro de este problema, como que leerlo bien como que cuáles son los eventos implicados, cuáles son las probabilidades implicadas y cuáles son la información que nos da este problema en base a los eventos que estamos teniendo. Lo primero que pueden notar es que habla de automóviles pequeños, ¿cierto? Por aquí. Y dice qué porcentaje constituyen en los vehículos en circulación estos automóviles pequeños. Además dice que la probabilidad, por aquí voy a marcar las cosas importantes de este problema, probabilidad de que un automóvil pequeño tenga un accidente es 0,18. Y la probabilidad que en un accidente con automóvil pequeño haya una víctima mortal es 0,128. La probabilidad de que haya una víctima mortal si el automóvil no es pequeño es 0,05. Dice, usted se entera de un accidente en el que hubo una víctima mortal. ¿Cuál es la probabilidad que el accidente lo haya tenido un automóvil pequeño? Para traducir este problema, lo primero que debemos hacer es nombrar los eventos que hay acá. Entonces, para que todos escribamos lo mismo, estos eventos voy a hacer lo siguiente. Primero, ahí está el evento claro de que algo sea un automóvil pequeño o no sea pequeño. Entonces, vamos a marcarlo así. Ser un automóvil pequeño y vamos a llamar el otro como P complemento porque tenemos solo dos posibilidades aquí. Este es no ser un automóvil pequeño. Ya, es uno de los eventos que podemos reconocer dentro del problema. Ahora hay otros eventos más que podrían pasar. No solamente es probable que algo sea automóvil pequeño o no, sino que también empieza a hablar de los accidentes. ¿Ya? Entonces, hay una probabilidad de que algo tenga un accidente. Dice que la probabilidad habla de tener un accidente. Ese da ahí. Lo otro que habla es que hay una víctima mortal. Entonces, eso lo vamos a escribir como M. Aquí a complemento sería no tener un accidente. Y B va a ser que sea una víctima mortal. Y por otro lado, B complemento es que no sea una víctima mortal. En base a estos eventos, el problema nos dice un montón de información. Por ejemplo, nos dice por ahí que los automóviles pequeños constituyen el 18%. Eso quiere decir que la probabilidad
de hecho voy a escribir las frases aquí para que ustedes también lo vayan haciendo de esa manera. Los automóviles pequeños constituyen el 18%. Eso quiere decir que la probabilidad, si traduzco esta frase en probabilidad, sería la probabilidad de ser un auto pequeño es 0,18 y la probabilidad de ser un auto no pequeño es 0,82. Eso es lo primero. Traducir esa frase, ¿cierto?, en base a los eventos que teníamos escrito antes y la probabilidad que estamos analizando en este problema. ¿Qué más nos dice el problema? Aquí dice que, supongo que la probabilidad de que un automóvil pequeño tenga un accidente es 0,18. Es decir, la probabilidad de que ocurra un accidente y que ya sabemos que es un auto pequeño es 0,18. Por lo tanto, también conozco al tiro esto aquí. Ah, se me olvidó, voy a escribir la frase exacta que dice ahí arriba. Probabilidad que un automóvil pequeño tenga un accidente 0,18. Ya, entonces esa frase de la probabilidad de que un automóvil pequeño tenga un accidente 0,18, en base a los eventos que nosotros tenemos escrito acá, se puede escribir como la probabilidad condicionada, donde ya sé que el auto es pequeño y estoy viendo la probabilidad de que tenga un accidente. Ojo que sería la intersección si es que la frase dijera probabilidad de que un automóvil sea pequeño y tenga un accidente es 0,18, que es distinto a lo que me dice acá. Acá me está hablando de la probabilidad del accidente, dado que yo ya sé que el automóvil es pequeño. Por eso lo escribo como una probabilidad condicionada. Esa sutileza dentro de un problema hay que siempre saber reconocerla bien para no equivocarse y no escribir otra cosa. La probabilidad de que un automóvil entonces pequeño no tenga un accidente va a ser el complemento de esto, que es 0,82. Luego por acá tenemos otro que nos dice la probabilidad de que en un accidente con automóvil pequeño hay una víctima mortal es 0,128. Entonces, lo van a anotar aquí, probabilidad de que en un accidente con automóvil pequeño haya una víctima mortal. Ya, en base a lo que tenemos escrito aquí, estamos viendo que lo que sabemos de información es que ya hubo un accidente y además sabemos que también que el auto es pequeño. O sea que queremos calcular la probabilidad que haya una víctima mortal, dado que ya sabemos que hubo un accidente y que el auto es pequeño. Y eso es 0,128.
Y la probabilidad de que haya una víctima mortal si el automóvil no es pequeño es 0,05. Es decir, la probabilidad de que haya una víctima mortal, dado que hay un accidente y el automóvil no es pequeño, es 0,05, que es la otra frase que nos dice el problema. Ahí. Bien, y esa es la última información. Ahora la pregunta, que es distinta, es lo que tenemos que ver también que nos está preguntando acá. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el accidente lo haya tenido un automóvil pequeño? Sí, sabemos además que hubo una víctima mortal. O sea, aquí hay eventos que ya sabemos que son verdad. Sabemos que hubo un accidente y sabemos que hubo una víctima mortal. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya tenido un auto pequeño? Es decir, nos están preguntando, voy a anotar esa frase aquí, hubo una víctima mortal. ¿Cuál es la probabilidad que haya sido de un auto pequeño? Entonces, nos están preguntando por la probabilidad de que el auto sea pequeño, dado que hubo una víctima mortal en un accidente. Eso es lo primero para resolver un problema, ya anotar todos los eventos posibles, ver si hay alguno, por ejemplo, que sean combinables y lo pueda transformar en otro evento, pero siempre en un problema ver todos los eventos y anotar toda la información del problema de esta manera. La pregunta ahora es cómo resolver este de acá, ¿cierto? Cómo encontrar esa probabilidad que está ahí abajo. Y ahí es donde tenemos que ocupar toda la información que está arriba y usar el teorema de Bayes, ¿cierto? Probabilidad condicionada para terminar encontrando este de aquí. Bien, esto se lo voy a... esa parte, o sea, la que viene ahora, la idea es que ustedes traten de hacerla con el teorema de Bayes que está acá. Y les voy a comentar bueno, el día viernes lo que vamos a hacer es una práctica netamente de esto, es decir, vamos a ver varios ejercicios de teorema de Bayes. Vamos a hacerlo también en grupo para que trabajen en esto y vayan como practicando, como leer problemas, extraer los eventos, anotar la información y finalmente encontrar la probabilidad que nos piden.
Entonces, este por mientras va a quedar de ejercicio para ustedes, ¿cierto? Como después lo voy a subir resuelto. Y la idea es que no, en este rato, ¿cierto? Piensen cómo realizar este acá. Ah, y por mientras le iba a mostrar algo. Para la prueba del otro viernes, acá, entran estos cuatro capítulos que están aquí. Ya, estos que hemos visto hasta ahora, con Bayes terminamos el capítulo 4 que sería eso ahí. Y terminando eso, en el capítulo 4 al final, si ustedes se van aquí al capítulo 4 bueno, van a encontrar lo de Bayes y, y muchos más ejercicios, probabilidad condicional, hartos ejercicios para realizar, pero, y lo interesante de esto es que igual aquí pueden tener una especie de resumen al final, ya que es bien bueno de hacer. Por ejemplo, aquí hay un resumen de glosario de lo que significa cada cosa, desde el principio, espacio muestral, intersección, etcétera. Fórmulas claves que hemos visto, por ejemplo, las reglas de conteo que vimos aquí, las propiedades de la probabilidad de la unión, del complemento. Tenemos la propiedad de la condicional que hemos estado usando harto ahora, que es esta de acá, esa de aquí. Y esta es la misma que la anterior, solo que ordenada de otra manera. En realidad yo no la llamo como algo distinto. Esto es cuando teníamos probabilidades independientes, se recordarán, ¿cierto? Dos eventos independientes cumplían eso ahí. Y lo que vimos hoy día, que es el teorema de Bayes, ya, que es de acá, que lo vamos a aplicar el día viernes en una actividad práctica que va enfocada también a que les vaya bien después en la prueba que tenemos la otra semana. Así que se lo pueden encontrar acá, es bien bueno ese resumen porque tiene muchas de las cosas que hemos visto. Bien, entonces vamos a terminar con esto. Les dejo esto para que ustedes piensen cómo desarrollarlo. El viernes me pueden consultar, ¿cierto? Vamos a revisar este y otros ejercicios de Valles. Va a haber una guía y les voy a mandar un correo para que se inscriban como en algún grupo que voy a armar para realizar esta actividad. No sé si tienen alguna última pregunta de lo que hemos estado haciendo. Bien, entonces recuerden hacer eso. Y asistir el viernes, importante porque el otro viernes 16 es la prueba uno, vale el 20%, así que la idea es practicar bien lo de Valles para que vaya bien en esa parte. En la prueba entra todo igual, entra lo de estética descriptiva al principio, pero como eso ya lo hemos ensayado bastante con los controles, me interesa como esta parte ensayarla para la prueba.
Ya, nos vemos el bien entonces, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.